Buenos días. Verán que tenemos con nosotros al profesor Antonio Garrigues, a don Marcelino Oreja Aguirre y a don Jaime Lago de Espinosa. Son los tres, yo creo que personas que no necesitan presentación, personas que han tenido una importancia indudable en la política de España hasta hoy y seguramente en el futuro, y que son, por lo tanto, los idóneos para hablarnos de los consensos, los pactos y las políticas. Yo lo que me gustaría que nos dijeran hoy, no sé si lo vamos a conseguir, es que nos contaran qué son esos ámbitos en los que tiene que haber estos pactos y políticas de Estado, para qué sirven las políticas de Estado y los pactos sobre ellos, en qué se tienen que traducir, materializar y qué pasa si se incumplen dichos pactos. Creo que estamos en un momento político en España en el que es fundamental, esencial, contar con esos pactos. Las cuestiones territoriales, pero no solo las territoriales, que parece que están centrando la atención, sino también las políticas centrales, la educación, la sanidad, las infraestructuras. Creo que son elementos esenciales que tienen que contar con un consenso suficiente. Bueno, no soy yo quien tiene que hablar, con lo cual les dejo en primer lugar con la palabra de don Antonio Garrigues. ¿Cómo que no eres tú la que tiene que hablar? La razón es la siguiente, y agradezco a la gestión que ha hecho. He firmado un pacto en virtud del cual yo no puedo participar en ningún debate o seminario donde no haya un ponente de mujer. Y me parece que es un pacto muy sensato y muy especial. No podemos participar. Tengo que apretarlo y todo. ¿Empiezo otra vez o no? Lo repito. Había firmado un pacto en virtud del cual yo no puedo participar en ningún seminario donde no haya una ponente que sea mujer, ¿no? Y ya he tenido problemas con ese tema, pero es que creo que forma parte de un concepto y también de un consenso básico. Es decir, ya no podemos tener un debate entre hombres. Es decir, es que necesitamos el pensamiento de la mujer, necesitamos su conocimiento, necesitamos incluso, además, esa especial capacidad que tienen pues, para el diálogo y la flexibilidad. Y además que es que está demostrado clarísimamente que conocen estos temas exactamente igual que todos nosotros, ¿no? De modo que yo le agradezco mucho a Ana su presencia y su participación, y como presidente de la mesa pues haré preguntas, si es que es así adecuado. El tema este es quizá, todas las mesas son importantes, pero este es un tema realmente básico. En España no ha habido ninguna coalición electoral en la época democrática. No ha habido nunca. Ha habido pactos, pero no ha habido ninguna coalición electoral. Y es intolerable. Es intolerable. Tiene que haber coaliciones electorales. En toda Europa no hay un solo país en donde no haya habido coaliciones electorales. Tenemos un país como Portugal, que es una maravilla de país, que es un país civilizado, que es un país culto, que es un país sensato, en donde hay una coalición de izquierdas de no sé cuántos partidos, 4, 5, 6 partidos, que se han puesto de acuerdo y están gobernando el país de una manera totalmente eficaz. Crecimiento económico, atracción de inversiones, atracción de turismo, y lo hacen admirablemente bien. Pero insisto, en todos los países europeos ha habido coaliciones electorales. Y el problema el tema de consensos básicos, pactos y políticas de Estado no es un tema menor. Es que España está llena de problemas. Hay temas en educación, hay temas en sanidad, hay temas en pensiones, hay temas territoriales, hay una cantidad de problemas tremendos. ¿Por qué no hay pactos? ¿Por qué no hay consensos? Jaime Lago de Espinosa y Marcelino Oreja saben de verdad mucho de esto y lo han vivido y lo han tratado en una época en que era completamente necesario el llegar a este tipo de consensos y pactos, ¿no? Pero que en España se siga poniendo todavía en discusión la necesidad de hacer coaliciones electorales cuando no hay mayorías, a mí me parece que demuestra una insensatez y una irresponsabilidad del estamento político profundo.
El que, por ejemplo, ahora se denoste a los partidos nacionalistas porque se han convertido en una especie de necesidad para tomar ciertos acuerdos, a mí me parece que demuestra que los demás partidos no se dan cuenta de que estos partidos son absolutamente minoritarios y que se pueden hacer pactos entre los demás partidos para llegar a acuerdos sensatos y razonables. Pero nadie sabe por qué en España resulta que aquí no pacta nadie con nadie. Pero insisto, el que no haya habido ninguna coalición electoral a lo largo de toda la democracia es que realmente nos debería hacer pensar. Insisto en que esto es un fenómeno que en Europa la gente no logra entendernos. Las preguntas que figuran en el programa, no sé si todo el mundo tiene las preguntas o no. ¿Solamente tiene este programa? ¿O tienen? Son, por ejemplo, cuáles han de ser las circunstancias objetivas que favorecen los pactos de Estado, qué actitud y condiciones deben tener y cumplir los partidos políticos para alcanzar los pactos de Estado, cuál puede ser el papel de la sociedad civil y con los pactos de Estado, ¿tiene un papel en ello el jefe del Estado? ¿Cuáles han de ser las materias para consensos básicos? ¿Qué prioridades? ¿Merece la pena repensar España desde la visión intelectual de nuestros grandes pensadores y desde esa base trabajar en los pactos de Estado? Son preguntas muy largas y requeriría mucho tiempo. Marcelino, Jaime y yo hemos llegado a un pacto de Estado, no sé si es de Estado o no, en virtud del cual cada uno va a tener 7 minutos para exponer sus ideas básicas y después tendremos una especie de debate entre ellos y después abriremos el debate en público y como sabemos que tenemos 1 hora y son las 11 menos cuarto, acabaremos antes de 1 hora, es decir, acabaremos en la pausa café, que como saben ustedes se ha convertido en un nuevo derecho humano. En el mundo occidental, sin pausa café, la vida no merece la pena, vamos a definir. Y cuando uno intenta eliminar la pausa café, la reacción colectiva es realmente tremenda, ¿no? De modo que vamos a sacralizar el derecho de la pausa café y estaremos en tiempo. De modo que no sé en qué orden queréis intervenir. Como yo quiera. Voy a echar una moneda al aire. Adelante, Marcelino. Ha salido cara. Bueno, yo agradezco mucho la organización que se ha hecho por personas que están acostumbradas a organizar este tipo de actos y que realmente yo creo que es muy útil porque cambiamos impresiones sobre temas. Algunos hemos tenido algunas responsabilidades públicas y por consiguiente las hemos dejado ya hace tiempo, pero volvemos un poco a ellas. Y a mí lo que quiero hacer un elogio es, concretamente en lo que se refiere a esta mesa, los puntos de debate. Yo creo que están muy bien escogidos. Son temas que permiten precisamente ese debate y uno de ellos es estas circunstancias objetivas que favorezcan los pactos de Estado. Antonio decía que no ha habido coaliciones y es verdad, no ha habido coaliciones formales. Pero lo que sí ha habido, y la época que yo conozco mejor, y Jaime también, son los pactos. Y sobre todo en un área que a mí me correspondió durante varios años, en materia de política internacional. En materia de política internacional hubo pactos prácticamente desde el principio. Porque incluso hubo pactos en el desacuerdo, es decir, concretamente el ingreso en la OTAN. El primer pacto que se hizo fue el de la adhesión a las comunidades europeas. Esta era una voluntad muy clara del gobierno y de las fuerzas políticas de oposición, tanto los socialistas, los comunistas, los partidos minoritarios, nacionalistas, vascos, catalanes. Y aquello se puso en marcha muy pronto. Ya en el año 76, en que todavía no estaban formalizados los partidos políticos, pero evidentemente existían, e incluso en el primer viaje que yo hice a Naciones Unidas, como ministro, llevé, y no había todavía partidos políticos en España reconocidos, sin embargo yo llevé a 2 o 3 socialistas, a 2 miembros del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Catalán. Es decir, que había una voluntad por parte de lo que todavía no era UCD, no había nacido aún, pero sin embargo había una voluntad de integración de las distintas fuerzas políticas para abordar los grandes temas internacionales. Y el Convenio de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, por ejemplo, que se hizo en el año 76, se firmó, pues fue con un respaldo de estos que luego serían unos partidos legalizados.
A partir del año 77 y a partir de las elecciones, realmente esa voluntad fue muy palpable y antes del primer Consejo de Ministros, que se celebra en el año 77, después de las elecciones, el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, se entrevista con Carrillo y con Felipe González para decirles que uno de los propósitos es la adhesión rápida o la solicitud de adhesión a las comunidades europeas. Yo había recibido unos meses antes una carta de un gran embajador de España, que quiero evocar aquí su nombre, que es Raimundo Bassols. Raimundo Bassols fue una figura importantísima, hoy ya probablemente está olvidado, es un señor que está muy bien, en muy buena forma, tiene 90 y tantos años, pero está muy bien y muy activo todavía y da clases en el CEU 2 o 3 veces por semana. Pues bien, él me escribió una carta no sabiendo quién iba a ser el ministro de Asuntos Exteriores futuro, porque todavía no habían celebrado las elecciones, ni cuál iba a ser el partido ganador de esas elecciones. Sin embargo, esa carta era una carta en la que comprometía mucho ese futuro gobierno, diciendo es indispensable que en un plazo muy corto de tiempo se haga esa solicitud. Efectivamente, hubo elecciones, ganó UCD, yo seguí en el gobierno, planteé el tema al presidente del gobierno y el presidente del gobierno se entrevistó con los dos líderes que en ese momento le importaban más, que era Felipe González y Santiago Carrillo, para poner en marcha aquello. Y realmente eso permitió un paso importante, y es que muy poco tiempo después yo podía ir a Bruselas a presentar la apertura de negociaciones. Sin embargo, sabíamos que el resultado iba a ser al cabo de mucho tiempo. Nosotros pensamos que serían 2 o 3 años. La verdad es que hasta el 1 de enero del 86 España no se incorpora plenamente a las comunidades europeas. Pero en fin, entonces fue cuando desde distintos partidos, tanto el Partido Socialista y Comunista, el UCD, creyeron que había que dar un paso respecto a Europa. Y ese paso respecto a Europa se podía dar ingresando España en el Consejo de Europa. El Consejo de Europa es una institución pues, que ahora está probablemente más diluida, pero que en el momento jugaba un papel muy importante porque la base del Consejo de Europa es precisamente el Convenio de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Y el presidente del gobierno me encargó que se hicieran unas gestiones, y entonces yo averigüé, no lo sabía hasta entonces, ni creo que lo sabían los que estaban alrededor mío, que era necesario para ingresar en el Consejo de Europa que tuviera una constitución. Un país sin constitución no podía entrar en el Consejo de Europa. ¿Por qué? Porque había habido una mala experiencia de Portugal. Portugal había ingresado en el Consejo de Europa sin constitución, luego hubo todas catástrofes de los años 75 en Portugal y aquello creó un clima en que se dijo en adelante tiene que ser un país con constitución. Bueno, entonces hablé con el ministro de Asuntos Exteriores, con el presidente del gobierno de Austria, que era muy amigo del rey, Juan Carlos, y llegaron a una fórmula que creo que fue muy satisfactoria y es que representantes de todas las fuerzas políticas y las cabezas de todas esas fuerzas políticas acudieran a Estrasburgo para decir que en la futura Constitución estaría incluida los principios relativos a los derechos humanos y a las libertades. Realmente fue un caso muy, digamos, extravagante, en el sentido de que vagaba por fuera de lo que era habitual. Es el único caso que se produjo. Y allí estaban Felipe González, estaba Tierno Galván, estaba Santiago Carrillo, estaba Fraga, estaba todos los representantes de partidos políticos en la Asamblea Parlamentaria, y fue un acto muy bonito que dio lugar a que inmediatamente después de terminada aquella sesión, que fue realmente impresionante, yo pude firmar la adhesión de España al Consejo de Europa y el secretario general recibió a España con unas palabras muy hermosas y muy conocidas. La libertad, Sancho, es uno de los más altos dones que a los hombres dieron los cielos. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe. Bueno, esto fue un acto que demuestra cómo los partidos políticos, en relación con política exterior, en esa época, que es la época que yo conozco mejor, funcionó de esa forma. Y funcionó de alguna manera también en su contrario, con respecto a la OTAN. El presidente del gobierno estaba, yo creo, influido por sus propias ideas, sin duda, pero también por las reacciones del Partido Socialista y del Partido Comunista, que eran radicalmente contrarios a la entrada en la OTAN, radicalmente. Hubo un viaje, que algunos recordarán, de Felipe González a Moscú, y allí le dijeron que de ninguna manera España podía entrar en la OTAN. Yo no sé si eso es lo que influyó decisivamente, pero la realidad es que tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista se opusieron radicalmente a aquello, y también Adolfo Suárez. Bueno, yo no estaba de acuerdo.
Y naturalmente pues pasó lo que tiene que pasar, que yo salí del gobierno poco después. Yo estuve casi 5 años en el gobierno, pero esa fue mi salida del gobierno y yo quedé muy contento, porque creí que yo tenía que defender una posición y realmente el presidente del gobierno, que prevalecía su idea, pues creyó que no. La realidad es que cuando aquel tema se habló en el Consejo de Ministros, no hubo más que un ministro que defendió mi posición, que fue Leopoldo Calvo Sotelo. Leopoldo Calvo Sotelo, unos meses después, sería presidente del gobierno y él fue, en un plazo muy corto de tiempo, el que dio el paso para el ingreso de España en la OTAN. Bueno, esas cosas suceden. Ahora, lo que sí quería poner de manifiesto, pues se habla del consenso y de los acuerdos, que sí hubo en aquella época esos consensos. Es decir, que no hubo una coalición de partidos, evidentemente, como decía Antonio, y es verdad, pero sí hubo unos acuerdos sobre temas básicos, sobre todo en esas materias y también en algunas otras. Es verdad que en los temas económicos también lo hubo, porque hubo aquella firma que se hizo en la Moncloa, en la cual acudieron todas las fuerzas políticas. Recuerdo que hubo uno que llegó tarde y no se sabía si iba a ir o no, que fue Felipe González. Y había una gran inquietud porque no se sabía si Felipe González iría o no. Finalmente llegó y fue la firma de los pactos de la Moncloa. De manera que vemos cómo en el tema económico, en el tema internacional, en el tema de la lucha contra el terrorismo, ahí sí hubo unos acuerdos que, aunque no formalizados, yo creo que estoy pasando ya de tiempo, ¿no? Aunque no estaban formalizados en unas coaliciones, pero sí hubo una concertación de esfuerzos que yo creo que permitieron avanzar, por lo menos en esos terrenos, tanto en el terreno económico como en el terreno político, de una manera muy notable. Y quiero terminar finalmente diciendo que hay una persona que jugó un papel muy importante en todo eso, en los contactos con las fuerzas políticas extranjeras, con líderes extranjeros, que fue el rey Juan Carlos. Y quiero decirlo porque yo estaba allí, que decía Goethe de la batalla de Valmy, que dijo, yo sé porque yo estaba allá. Bueno, pues yo puedo decir lo mismo, yo estaba allá y por consiguiente sé la influencia tan importante que tuvo con esas llamadas de teléfono que hablaba con uno, con otro, concretamente con el primer ministro de Austria, que era muy amigo suyo. Es decir, aquello jugó un papel. Y, evidentemente, la buena relación que tenía el presidente del gobierno con el rey, yo creo que hubo una concertación de esfuerzos que permitió llegar a unos buenos resultados en aquel momento en estas áreas a las que me he referido. Gracias. Sobre Marcelino se han escrito muchos libros, pero él todavía no ha escrito el suyo. Y la cantidad de cosas que sabe, incluso anécdotas que serían apasionantes, es tremendas, como se ha demostrado aquí. De modo que tienes que escribir ese libro, quiero decirte que no tienes otro remedio. No lo digo en broma. Yo creo que tú eres una persona que tienes la obligación histórica de dejar a la sociedad española tus memorias completas, porque yo no he querido insistir en tu currículum vitae, pero no, eres una persona que ha estado en todos los momentos históricos importantes y sigue estando de la historia democrática española, ¿no? Ese libro tienes que empezar a escribirlo hoy mismo. No debías haber venido a partir de la 1. Y tomarlo como obligación. Tú sabes que en el mundo anglosajón esa costumbre existe. Es decir, toda persona que ha estado en el mundo político tiene la obligación de dejar un testimonio en forma escrita de sus temas. Y tú tienes la obligación. Primero porque serían divertidas, porque tú haces este tipo de exposición con divertimento, que también es importante, porque ya estamos en una época en que ya aburrirte es un derecho que no se le puede conceder a nadie. Usted no tiene derecho a aburrir. Pues este señor no aburre nada. De modo que me alegro que empiece a escribir ese libro y yo estaré encantado de ayudarte y hacerlo de esa manera. Yo te daré cuenta, en cuanto termine el primer capítulo, yo te lo paso para que lo revises. Ahora pasamos a Jaime Lamo, con lo cual pasamos a las ciencias. Hemos hablado con un abogado, nadie es perfecto, y ahora pasamos a un doctor ingeniero agrónomo. Y eso me recuerda ese viejo y maldita manía que hay en la vida española de distinguir entre ciencias y letras. Es decir, usted es de ciencias o es de letras, ¿no? En el mundo anglosajón nadie distingue entre ciencias y letras. Estamos en una época en que es realmente estúpido distinguir entre ciencias y letras. Hay que aprender ciencias y hay que aprender letras. Y se puede estudiar filología y matemática, e informática y derecho romano. Pero nadie sabe por qué en la Universidad Española y en muchas universidades europeas esta distinción entre ciencias y letras se ha convertido en algo sagrado. Bueno, aquí tenemos un abogado y un doctor ingeniero agrónomo que nos va a dar el punto de vista científico desde el punto de vista de su formación, pero al mismo tiempo Jaime es una persona que ha participado
en muchos consensos, que ha vivido la vida política muy cercana desde muchos y distintos hábitos, también desde el punto de vista autonómico, y por lo tanto te escuchamos, Jaime, con todo interés y te agradecemos tu presencia. Gracias. Muchas gracias, Marcelino, por toda tu intervención, a la que me va a costar seguir y me va a costar unirme porque has adelantado ya muchas cosas. Muchas gracias, Antonio, por tus cariñosísimas palabras. Muchas gracias, Aldo, por haber pensado en mí para esta sesión de esta mañana. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí dispuestos a escucharme durante un rato, que procuraré hacerlo lo más amable, son 7 minutos. Lo más amable posible. A lo mejor son 8, pero en fin, espero que el presidente, el moderador, tenga alguna flexibilidad conmigo. El tema son consensos básicos, pactos y políticas de Estado. Marcelino ha contado algunas anécdotas propias. Yo he tenido en la parte de mi vida política y luego en el resto de mi vida que pactar y negociar muchas cosas, y siempre he llegado a la conclusión de que pactar significa negociar primero y significa renunciar. Si no hay una capacidad de renuncia y, por tanto, si no hay una capacidad de generosidad en el acto de la negociación está muerta, está perdida desde el inicio. Yo recuerdo perfectamente durante la etapa de la transición lo que fueron aquellas negociaciones. Las seguía muy directamente con Adolfo Suárez, con quien tuve una extraordinaria amistad, y con Fernando Abril. Me contaban las conversaciones, Adolfo, con Santiago Carrillo, con Manolo Fraga o con Felipe González, y todas empezaban desde una distancia grande y todas iban acortándose poco a poco porque cada uno de ellos iba cediendo en algún punto para poder llegar a un punto de acuerdo. El diálogo lleva inevitablemente al acuerdo. Participé en aquellas conversaciones, participé en los pactos de la Moncloa, porque en aquel momento estaba de subsecretario adjunto al vicepresidente tercero del Gobierno en Castellana 3, y todos los temas pasaban por Castellana 3, ahí se realizaban las reuniones que presidía Enrique Fuentes Quintana, pero los flecos que quedaban de las reuniones con los partidos acababan renegociándose en el despacho de Fernando o en el mío, según la naturaleza de los temas, y tratábamos de reconducir las cosas a una posición intermedia que llevara a los pactos de la Moncloa, sobre todo en la parte económica. Negocié con la comunidad, en la Comunidad Autónoma Valenciana, yo era diputado entonces por la comunidad, negocié el Estatuto de Autonomía, en el momento en que había que configurarlo, que era un momento muy complejo y muy difícil, y en Valencia especialmente por la influencia del pancatalanismo dentro de la vida valenciana. Negocié de la mano de Marcelino los acuerdos, la parte agraria de los acuerdos del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, acuerdos que en aquel momento representaban la parte nuclear de una muy buena medida de la negociación, porque el presupuesto comunitario estaba consagrado fundamentalmente a este tema. Participé por indicación de Marcelino Oreja, junto a Juan Pablo II, siendo yo presidente de la FAO, en pedirle a Juan Pablo II, que vino a la FAO invitado por mí, en que interviniera para la liberación de Javier Rupérez, que acababa de ser secuestrado por la ETA 48 horas antes, y me llamó Marcelino y me llamó el presidente Suárez para pedir que interviniera cerca de Juan Pablo II para que el Papa hablara desde el balcón de Vaticano, etcétera, cosa que hizo, y Javier Rupérez fue liberado. Quiero decir que si echo la vista para atrás, veo muchas negociaciones, muchas conversaciones, muchos acuerdos, muchas intervenciones, algunas de ellas incluso con intervención, como decía Marcelino, del propio rey. Recuerdo un tratado con Marruecos de pesca y agricultura, en el cual nosotros queríamos la pesca, pero no queríamos ceder en la parte agraria, y cuando ya el tema estaba absolutamente bloqueado desde el Ministerio de Exteriores, siendo ministro José Pedro Pérez Llorca, llamamos al rey una noche a las 10 de la noche, le dijimos que estábamos bloqueados. El rey llamó al rey de Marruecos por teléfono y al cabo de una hora los negociadores marroquíes recibieron instrucciones de contrario para abandonar la posición que tenían. Y cuando yo pregunté qué querían a cambio, porque claro,
no se abandona si no hay algo a cambio, nos encontramos que lo que querían era 100 venados o muflones para repoblar una finca del rey de Marruecos, con lo cual cambiamos la exportación de naranjas por muflones y venados, gracias a una intervención eficacísima de Su Majestad el Rey. Bueno, dicho esto, yo creo que estamos viviendo una etapa en la cual hemos pasado de una situación prácticamente de dos partidos dominantes en la vida española, siempre con discusiones más o menos agrias entre ellos y desde luego sin coaliciones con el resto de los partidos, aunque sí con acuerdos cada vez que alguno de ellos estaba en posición minoritaria con los partidos nacionalistas vascos o catalanes para disponer de las mayorías suficientes con las que poder gobernar, a una situación mucho más compleja, una situación de cuatripartita, pero además con unos modos, como se ha expresado aquí esta mañana en la ponencia anterior, en la mesa anterior, con unos modos de producirse en el Congreso, en los debates, en las televisiones, que las televisiones además se han ido volviendo cada vez más dominantes y cada vez más agrios los debates, cada vez más duros, cada vez más difíciles, lo cual hace que las posibilidades de consenso hoy partan ya de una posición inicial mucho más compleja que la que había en aquel momento de la transición. Hoy es más difícil llegar a consensos, hoy es mucho más difícil. Y la prueba es que hay un tema crucial, absolutamente crucial, que a mi juicio es donde empieza el problema catalán, que es en el nuevo sistema de financiación autonómico, que había que haberlo negociado en el año 14, porque era preceptivo negociarlo en el año 14, y con el cual Cataluña, que fue la promotora del sistema anterior, mira que diseñó el sistema anterior, estaba en absoluto desacuerdo porque le salió mal. Tuvo una conversación con el presidente Rajoy en Moncloa en septiembre del 2015 y no salió la continuidad, el inicio de la renegociación de ese sistema de financiación autonómico, y a partir, si ustedes miran las encuestas, verán que a partir del año 15 hasta el 18 el porcentaje de independentistas ha ido creciendo en proporciones enormes, porque a partir de ese momento empieza el eslogan de España nos roba, en base a que no existe el nuevo sistema de financiación autonómico. Bueno, hubiera bastado con una negociación, hubiera bastado con la posibilidad de tratar de llegar a un acuerdo, que era muy difícil, que era muy complejo, porque y afectaba a todas las comunidades autónomas, además de Cataluña, pero no se hizo, no se logró. Y eso, a mi juicio, es uno de los síntomas de la etapa que estamos viviendo, que es una etapa en la que se rehuyen los acuerdos. No se buscan, se dice que se buscan, pero no se buscan. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, del gobierno anterior, estuvo luchando por un pacto del agua. Lo tenía muy avanzado, pero era muy difícil conseguirlo. Y además, objetivamente, es que es muy difícil conseguirlo. Pero estuvo luchando por él. En un desayuno al que asistí ayer, el ministro Ábalos hablaba de la necesidad de un pacto nacional de infraestructuras y de un pacto nacional de la vivienda. ¿Por qué? Porque requiere de un periodo de desarrollo de las infraestructuras, no es un tema de 2 años, es un tema a veces de un periodo de 10, 12 años el llevarlas adelante, y por consiguiente requiere de pactos. Pues bien, esos pactos todo el mundo los quiere, pero cuando se sientan a la hora de negociar, las dificultades que se van poniendo sobre la mesa son cada vez mayores, y aquella capacidad que hubo en la transición de ceder, de tener una actitud de generosidad, de consenso, de búsqueda de un acuerdo, eso hoy, desgraciadamente, no se está produciendo. Hay necesidad de acuerdos, a mi juicio, muchos, tantos como entonces. He mencionado en la transición, he mencionado Moncloa, comunidades autónomas, Comunidad Económica Europea, Toledo, Pacto de Toledo, la propia Constitución. Hoy, ¿cómo estamos? Hoy necesitaríamos 2 grandes acuerdos en 2 piezas fundamentales del estado de bienestar. Uno, la educación, y otro, el sistema de pensiones. La educación, porque si ustedes estudian lo que ha ocurrido en España desde el año 77, desde las primeras elecciones, 15J, hasta hoy, cada gobierno ha hecho su ley de educación que ha derogado automáticamente el siguiente. Eso se ha producido sistemáticamente. Bien, si el resultado de eso hubiera sido
que nuestro sistema educativo hubiera ido cada vez a mejor y la calificación de nuestros estudiantes hecha por los organismos internacionales hubiera sido cada vez más brillante, pues no habría nada que objetar, estaríamos todos encantados. Pero desgraciadamente la situación es la inversa. Todos los informes de PISA nos van colocando en situación peor, y si nos vamos al sistema universitario, los informes de Shanghái y de cualquier otro centro universitario, de los muchos que hay, estudio de las universidades, de los muchos centros que lo hacen, se va viendo cómo las universidades españolas no van precisamente al alza, sino que estamos por debajo de la número 200, cuando no tendríamos que estar ahí, y algunos están en la número 500 y posteriores. Por tanto, a mi juicio, un pacto sobre educación y un pacto sobre pensiones sería, a mi juicio, absolutamente imprescindible en este momento. Y como dice estupendo Antonio, yo termino diciendo que haría falta otro pacto que viene desde muy atrás y sobre que Marcelino tendría mucho que decir y que ahora está de moda: Gibraltar. Cada gobierno que pasa tiene una orientación distinta. En Reino Unido eso no ocurre jamás. Gibraltar es Gibraltar y todo el mundo sabe lo que hay que hacer con Gibraltar. Y dicho esto, nos queda otro pacto en este momento. Y con esto termino. Nos queda el pacto de los partidos constitucionalistas sobre Cataluña, que me parece que en este momento es el pacto crucial y sobre el que no veo, desgraciadamente, avances. Ana Sánchez es la subdirectora de Estudios e Investigación de este magnífico Centro de Estudios Políticos, que la verdad es que se ha hecho una labor estupenda. En esta sala, en donde hemos estado muchas veces, mucha gente, realmente se han hablado de temas muy importantes como los que estamos hablando ahora. Y Ana seguro que los ha vivido y ha conocido por aquí mucha gente que habla de temas importantes. ¿Y te has publicado algún libro o no? A ver, a mí yo estoy totalmente de acuerdo en la idea de que tiene que haber mujeres en las mesas. Es conveniente que las avise con un par de días de antelación, para que más que nada se lo preparen un poco. Yo no he sido nunca ministra. Yo de origen soy profesora de Derecho Administrativo, profesora titular. Es de letras. Soy de Ciencias. De hecho, tengo 2 hijos y les digo siempre que el derecho es de ciencias. Además, es que lo creo con total honestidad, lo digo, Y he sido durante mi vida muchas cosas. Entre otras, he sido directora de los servicios jurídicos en el Gobierno de Cantabria, con Revilla, imagínense ustedes. No nos lo imaginamos, de verdad. Imagínense. Y sí que quería decirles una cosa. Aparte de que estoy muy contenta de estar aquí y de ser la mujer de la mesa, sí que quería decir que creo que hace falta un pacto previo. Un prepacto, por decirlo de alguna manera. Y es que me da la sensación de que lo que está en juego precisamente es el concepto mismo de democracia. Me da la sensación de que ahora mismo es prima la idea de que cualquier cosa, cualquier voto, cualquier expresión vale más que una ley. Es decir, como lo decidimos, estamos por encima de la ley. Y creo que hace falta antes una enseñanza previa, lo digo porque soy profesora de Derecho Administrativo, ¿no?, en el sentido de que no hay democracia al margen de la ley, ¿no? Y se está generalizando, lo vemos en Cataluña, pero lo vemos también cuando se quieren hacer políticas por encima de la ley, se piden, normalmente, claro, se hace desde la oposición, se piden que se salten las leyes, ¿no?, para conseguir un determinado objetivo. Bueno, yo creo que el prepacto es hacer llegar esto a la sociedad. Y en este sentido estoy un poco en desacuerdo en que la televisión y los medios de comunicación, como se haya dicho hace un rato, pues tengan ahora mismo un papel protagonista. Creo que precisamente han perdido un enorme papel protagonista. Los grandes diarios, las grandes televisiones, y el problema es que ha sido sustituido por Twitter. Y que lo que nos está pasando hoy en día precisamente es que no hay esos filtros que educan a la sociedad, educan en el buen sentido de la palabra. No digo aleccionan o adoctrinan, sino que les educan y les enseñan, pues entre otras cosas, a respetar las leyes, el sistema, vamos. Una vez que tengamos eso que ahora mismo está en juego, en mi opinión está en juego en la sociedad, y los jóvenes sobre todo creo que no lo entienden correctamente, entonces ya sí podremos hablar de cómo llegar a un consenso en educación o en estructura territorial o en sanidad, ¿no? Pero lo previo es imprescindible.
Nada más. Muchísimas gracias. Nos quedan, antes de la sagrada pausa café, un cuarto de hora. Habíamos convenido que habría un debate entre vosotros, pero como me imagino que va a haber preguntas, y preguntas significativas, yo creo que lo lógico sería que empezar con las preguntas y así os permite contestar la pregunta y de paso lo que queráis. Aldo Olcese, no sé por qué ha pedido la palabra y yo os la tengo que dar, no tengo otro remedio. Yo he puesto en esa lista de preguntas si el jefe del Estado ha de tener un papel en la promoción, tutela, pastoreo, iniciativa, llámese como se quiera, de los pactos de Estado o de los consensos básicos, como ocurre en muchos países desarrollados del mundo. Los jefes del Estado de otros países intervienen, incluso públicamente, exhortan a sus gobiernos y a sus fuerzas políticas explícitamente a llegar a consensos, los promocionan e incluso a veces participan muy directamente de ello. Ya sabemos que no es lo mismo una monarquía que una república y que la monarquía tiene también unas limitaciones por el modo en que viene no siendo elegido en la sucesión, pero nosotros tenemos una monarquía que ha funcionado muy bien para muchas cosas. Yo creo que la monarquía y el régimen que tenemos de jefatura del Estado no favorece la intervención del rey en cuestiones políticas y le autolimita mucho, y creo que es uno de los, defectos que tiene nuestra democracia, pero que creo que se debería suplir, porque aquí se ha dicho, en esta mesa, que el rey Juan Carlos intervino y estuvo detrás o delante de muchos de los pactos que se hicieron, y me gustaría que os pronunciarais sobre esto. Me parece una buena pregunta, vamos a seguir el camino inverso. Ana tiene la primera palabra. Pues en mi opinión, tal y como está configurado en nuestro Estado, el jefe del Estado tiene pocas facultades reales, aunque sí muchas de carácter testimonial, y lo que es importante, sobre todo, es que no meta la pata, más que alimentar políticas, ¿no? Es decir, él es un... ¿Podrías desarrollar la idea de meter la pata? Pues que me estoy refiriendo a que no se ponga del bando de unos frente a otros, es decir, que dé lugar al consenso, que permita el consenso que arbitre sin estar a favor de unos o de otros, y que no haga declaraciones incorrectas en ese sentido. Me parece muy bien. Jaime. Creo que el rey interviene en este sentido mucho más todo, pero no lo sabemos. Es decir, yo creo que su papel de arbitral, pero, digamos, silencioso, hablando con unos, hablando con otros, teniendo conversaciones con unos, teniendo conversaciones con otros, como hacía el rey Juan Carlos y como hace el rey Felipe VI, me parece que son conversaciones que tienen siempre una dirección, que tienen siempre un camino, que luego se logre o no, es otra cuestión. Y que no puede ir más lejos, porque eso no pueda pasar a ser algo, digamos, externo, a externalizar ese tipo de gestiones, naturalmente eso no lo vamos a ver. Pero que ese papel lo juega, yo creo que lo jugó muy hábilmente el rey Juan Carlos, y creo que lo sigue haciendo el rey Felipe VI. Marcelino. Bueno, el rey tiene unas competencias que aparecen en la Constitución. Es decir, le corresponde, creo que son los artículos 61 al 64 de la Constitución, en el cual se fijan cuáles son las competencias, cuáles son las posibilidades que tiene el rey, que son muy genéricas: guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, y luego le corresponde también constitucionalmente la sanción y la promulgación de las leyes, convocar y disolver las Cortes, y convocar, es decir, una serie de condiciones, una serie de posibilidades que, sin embargo, luego necesitan un refrendo, de manera que... Ahora, yo lo que sí creo es, yo no conozco en este momento, porque estoy muy separado y muy apartado de ello, cuáles son las actuaciones del rey, que estoy seguro que existen y que son, pero sí recuerdo las que eran del rey Juan Carlos. Y las actuaciones del rey Juan Carlos eran constantes. Es decir, que había una comunicación constante entre el presidente del gobierno y el rey.
Al final, el que comprometía la voluntad del Estado era el presidente del gobierno, pero siempre con... Y el rey Juan Carlos lo que fue es enormemente respetuoso. Me acuerdo que un día, al ir a despachar con él, me dijo: oye, ha venido a verme el rey de Bélgica, Balduino, y me ha dicho que él es el único jefe de Estado, rey, que ha visitado China y que sería bueno que yo también fuera a China. ¿Qué te parece? Háblalo con Adolfo. Bueno, todavía no había Constitución y, sin embargo, pues él ya jugaba como si hubiera Constitución. Hablé con el presidente del gobierno dijo que sí, y ya se puso en marcha, y el rey hizo un viaje magnífico a China, donde realmente pues tuvo posibilidad de hacer. Fue un viaje muy bonito, además, porque hizo con distintas escalas en el camino, pero sobre todo lo de China permitió luego la firma de distintos acuerdos que fueron muy buenos para España. De manera que yo estoy de acuerdo con lo que decía Jaime. Yo creo que el rey, sin perjuicio de las condiciones que aparecen, pues la de manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente, las actuaciones del rey en cuanto a los referendos, pero la verdad es que por encima de eso o al margen de eso, yo creo que hay un papel del rey. Evidentemente eso depende de qué rey está. Es decir, el rey anterior tenía unas características, este tiene otras, pero creo que uno y otro juegan un papel importante y que ayudan al presidente del gobierno. Lo que hace falta es que el presidente del gobierno de turno se deje ayudar, porque desde luego lo que no habrá es una interferencia del rey, estoy seguro. No habrá una iniciativa más que muy suave por parte del rey, y el rey sabe que sus competencias están muy tasadas y por consiguiente será el presidente del gobierno el que tenga que acudir a él. Yo no voy a aconsejar al presidente del gobierno lo que tiene que hacer, pero sí celebraría que celebrase esos encuentros, porque el conocimiento que tiene el rey, el que tuvo el anterior, pero el que tiene también este, por su formación, por el conocimiento de personas en un otro sitio, y el prestigio que tiene, yo creo que debe utilizarlo, porque eso contribuye mucho a una política eficaz de España. Más preguntas. Adelante. No, hace falta un micro para que te podamos escuchar todos. ¿Hay micro? Incidir en lo que ha dicho don Jaime respecto al tema de la educación, que me parece clave. Decía Ortega que la principal misión del hombre y de la sociedad es hacer del hombre medio un hombre culto. Entonces, en la educación, incidir un poco en por qué no se ha producido eso. ¿Por qué ha sido imposible llegar a ese sectarismo en educación? Que me parece gravísimo. Respecto a don Antonio, es una pena que usted no pueda participar en ningún foro del Ejército ni de la Iglesia Católica. La verdad es que es triste, ¿no? Porque pues obviamente si hay obispos no puede ir usted. No es nada triste porque en las Fuerzas Armadas hay mujeres admirables y maravillosas que cumplen un papel maravilloso. Sí, pero no puede decir eso bajo ningún concepto. La mujer puede participar en todos los foros, sean de cualquier materia. No se puede decir que hay foros en donde no puede participar la mujer. Sería destruir todo el concepto que tenemos de la vida, hombre. Sí, don Antonio, llevo 10 años con el tema de la mujer formando directivas, 1.200. Y le digo que en el Ejército no hay ninguna mujer general. Entonces usted no puede participar en un foro de este tipo. ¿Pero por qué no puedo participar? Porque nunca va a haber una mujer. Porque nunca va a haber ninguna mujer. Porque no hay ninguna mujer que llegue al generalato. Me parece que esto no forma parte de nuestro debate, pero en definitiva, voy a participar en todo tipo de foros. Sí, solamente lo que quería recalcar es que creo que una mujer debería estar en el Ejército, pero que no está. Jaime, tenías una pregunta sobre el tema de la... Antes de responder a la pregunta, diré que si no estoy equivocado, creo que hay una mujer a punto de ascender al generalato en este momento. Pero a punto. Pero le corresponde. Eso es. Claro, que no se puede decir eso. Más tarde y ahora es cuando están llegando. Bueno, venga. Dicho eso, en materia de educación. En materia de educación ha habido siempre, un conflicto. En la etapa de la transición que estábamos Marcelino y yo, tuvimos un problema, muchos lo recordarán, con el tema de la LAU, la Ley de Autonomía Universitaria, que terminamos, era yo portavoz ya en ese momento, ya no era ministro de Agricultura, había pasado a ser ministro portavoz, terminamos retirando la LAU del Congreso y haciendo una ley de medidas urgentes para la universidad. No estábamos hablando de la educación primaria o infantil, etc. Desde ese mismo momento hubo problemas en materia educativa y lo ha habido siempre. Yo reto a cualquiera
a que estudien las sucesiones habidas entre los distintos partidos políticos, UCD, PSOE, PP, PSOE, etcétera, tal, y podrá comprobar como cada vez que hay un cambio político de gobierno, hay una retirada de la ley anterior, una derogación de la ley hecha por el gobierno anterior. Eso ha sido sistemático. Y como ha sido sistemático, no ha habido una continuidad, no ha habido una manera de hacer educación de un modo continuo y regular. Bastaba con haber copiado cualquiera de los sistemas que funcionan en el mundo, especialmente el francés. Pero no se, bueno, yo soy muy francófono, pero no se ha hecho así. Y por consiguiente, yo no puedo dar más explicaciones, salvo que estuviera media hora contando el problema. Pero esa alternancia, esa ruptura, se ha ido produciendo sistemáticamente y por eso es por lo que propongo que debería haber un pacto con renuncias por unos y por otros. Pero un pacto para aprobar una ley que dure 20 años, que nos comprometamos a que tenga una duración de 10, 15 años. Marcelino quiere también participar en este debate. No quiero decir más que una cosa, que a propósito de lo que acaba de decir Jaime, que estoy totalmente de acuerdo, cuando la LAO estaban muy equilibradas las fuerzas en el Congreso y iba a haber una votación, pero creía el presidente del gobierno que no habría problema. Yo hice un viaje a Lima y el momento de llegar a Lima, me dijo, el embajador me dijo, ha dicho el presidente del gobierno que le llames inmediatamente. Bueno, le dije, bueno, voy a la ciudad. No, que le llames desde el aeropuerto. Le llamé desde el aeropuerto y me dijo, ¿dónde estás? Estoy en Lima. Coge el primer avión y vuelve. ¿Pero cómo? Pero si acabo de llegar en este momento, pues como ese avión volverá, vuelve en ese avión porque necesitamos tu voto para ganar la elección, para la votación aquella de la LAO. Y efectivamente, fue un viaje horrible porque claro, estaba mucho más lejos que ahora Perú. Estaba lejísimos entonces, de manera que para cuando llegaste ya habíamos retirado la LAO. Sí, no hubo votación. Pero podían haber dicho en el camino y hubiera podido hacer un escándalo. Pues todo esto lo puedes contar en tu libro perfectamente. Es más preguntas. Pues yo tengo otra, pero yo creo que la pregunta o la respuesta a la pregunta es lo que ha comentado Ana. ¿No será que esas leyes de educación no son de educación para pensar, para aprender a pensar, sino para sencillamente adoctrinar? Y cada uno ve que está adoctrinando al otro y evidentemente, claro, como lo que no quiere su doctrina, sino la del contrario, se retiran las leyes de educación. La idea sería hacer una ley de educación para aprender a pensar libremente, no para adoctrinar al... Pues es una pregunta compleja, en verdad, ¿eh? Contestarla va a poner en peligro el café, pero de una manera definitiva. Vamos a acumular algunas preguntas para ya terminar. Adelante. Bueno, buenos días. Buenos días. Es una pregunta muy corta. ¿Ya ha elegido la editorial del libro? Sí, me parece muy bien. Más preguntas. ¿Cómo se puede consensuar y pactar con quien no quiere? Dicho de otra manera, si cada uno de ustedes cuatro fueran presidentes del gobierno ahora, ¿cómo llevarían a los independentistas catalanes, en concreto y en primer lugar, a un pacto, a un consenso? Porque el pueblo español lo ve como imposible. Esa pregunta, en cambio, es más simple ya, ¿eh? Se puede. Adelante. Que no. Más que una pregunta, yo lo que quiero es transmitiros una felicitación. Ahora que a veces se denosta tanto el régimen del 78, yo quiero darles las gracias por lo que hicieron y cómo lo hicieron, aprovechando que estamos celebrando los 40 años de nuestra Constitución. Gracias por lo que hicieron. Muchísimas gracias a ti. La última pregunta. Te están acercando el micrófono. Incluso el centro podría comprar otro micrófono. A medio debate, simplemente que hemos tenido 157 años una ley de educación, la ley Moyano, y cada vez que llegaba un partido político al gobierno, misma ley de educación y cambiaba la Constitución desde el siglo XIX. Y ahora es partido político que llega al gobierno, misma Constitución y cambia la ley de educación. Eso es lo que ha dicho Jaime con todas las palabras. Y con respecto, es que llega un poco, y con respecto a la diatriba de la mujer, en algún sitio tengo dicho y escrito que la mujer le puede limpiar el culo al Papa y no puede decir una misa, como Felipe IV.
Es decir, como Enrique. Pues no has debido decirlo. Como Enrique. Entonces, que llevamos 800 años de esa inserción moruna en nuestros ancestros y todavía se arrastra. Muy bien. Estupendo. Empezamos por ti. Muy bien. En relación con la primera, relativa a educación, y que se ha utilizado la palabra adoctrinamiento, yo no puedo más que, desgraciadamente, que coincidir. Y creo que es una de las razones que produce siempre la anulación, la derogación de la ley anterior. Podría extenderme más, pero no tenemos tiempo. En segundo lugar, en el tema de qué hacer con relación a la independencia o a los independentistas de Cataluña. Podría hablar del 155 y podría hablar de otras cosas, pero voy a poner el acento en donde creo que está la base de lo que nos está ocurriendo básicamente desde el 2015, que es la falta de pedagogía política. Es decir, allí hay mucha información en una dirección, pero quien tiene que proporcionar la información contraria, que es desde aquí, para apoyar a ese 53% que no es independentista, suponiendo que el dato del 47, que es el que se usa habitualmente, sea relevante y sea cierto, en apoyo de ese 53% no hay movimientos de pedagogía política desde el Gobierno central. Y yo creo que eso es un error que estamos pagando año tras año. Y finalmente, con respecto a la educación, ya la ley Moyano, ya me he expresado antes, y creo que lo único que habría que hacer es intentar ahora llegar a un pacto en materia educativa. Me consta que es dificilísimo porque además no hay tiempo de gobierno. Ya se está hablando de que las elecciones pueden ser el 26 de mayo del próximo año, pero incluso aunque no fuera así y fuera hasta el año 20, ese proceso de negociación de esa ley en concreto sería un proceso larguísimo y para el que se requiere algo, en relación con la pregunta que formulabas anteriormente, para el que se requiere una capacidad de cesión ideológica que yo no la veo en este momento. No, yo comparto plenamente. Lo que yo creo que falta es una voluntad de pactar. Hay una falta de voluntad y claro, entonces es imposible. Y eso es lo que caracterizó, pero no ya en la época de la transición, mucho después. Hubo una voluntad de pacto, sin embargo en este momento ha desaparecido. Y sin voluntad de pacto y queriendo pactar solamente con un sector, pero no con la mayoría de los... pues no es posible avanzar. Eso es muy lamentable porque evidentemente el tema de educación es un tema muy urgente, que sabemos que hay que intentar resolverlo, pero creo que no se dará ningún paso mientras no haya unas nuevas circunstancias políticas. Ana. Bien, yo lo mismo, que mientras no se llegue a un consenso, porque no se quiere llegar a él, se me ocurre que una buena idea puede ser mantener la estructura, por lo menos. Quiero decir, que en lo estructural el sistema educativo sea igual, ¿no? Si ahí no está el problema, y luego aislar los 4 preceptos que provocan problemas, educación para la ciudadanía, educación religiosa, separación de niños y niñas, pero todo lo demás, es decir, si tenemos 3 años de secundaria, 4 de primaria, cuáles son los itinerarios educativos, eso lo podríamos mantener, ¿no? Aislemos los problemas, por lo menos, para que no haya que hacer una ley orgánica cada vez, ¿no? El tema de la educación tiene un carácter masivo, mucha gente va a publicar libros, estamos en una época especial. Siempre digo que el propósito de estos debates no es clarificar los problemas, sino incrementar el nivel de confusión. Es muy importante para poder pensar de una manera crítica. Estamos en una época realmente compleja en la que yo creo que todos, cuando hablamos de pactos, consensos básicos, tenemos que aceptar. Estamos viviendo una situación tecnológica, científica, cultural y sociológica muy compleja. Llegar a pactos no es fácil, pero lo primero que hay que hacer es renunciar a la obsesión de poseer toda la verdad. Es imposible poseer toda la verdad. Si tuviéramos toda la verdad, toda la razón, no seríamos humanos. Es imposible radicalmente tener toda la razón o tener toda la verdad. Y vamos a un mundo en donde vamos a tener que convivir
con muchas dudas y con muchas incertidumbres. Eso nos tiene que hacer simplemente humildes intelectualmente, en el sentido de que esa frase española tan maravillosa que es, cuando ya hay debate claro, lo que yo te diga, eso es lo que te diga, pues esa frase también es tan española, eso lo arreglo yo en 2 patadas. Ya no hay ningún problema que se arregle en 2 patadas, y hemos tenido el privilegio de escuchar a mentes como la de Jaime, la de Martelín y la de Ana, en un tema realmente complejo y delicado. No hemos llegado a soluciones, pero tampoco se trata de llegar a soluciones, se trata de avanzar hacia las soluciones. Y en eso hemos avanzado. No sé si 1 metro o 2.000 kilómetros, pero hemos avanzado. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Martelín. Gracias.